¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Y yo estoy a pura risa acá, una vez más con mi invitado. Siempre charlamos todo antes de que se prendan las cámaras. Y hoy estamos con una invitada muy particular, porque ustedes por ahí la pueden reconocer como artífice de muchas cosas, o por su profesión, o por su paso por la política tal vez, o por ser la hija de... Pero ella no quiere que se la reconozca por este último término, digamos. Entonces vamos a dejar que vos te presentes. Muy buenas noches. Buenas noches. Analía Ligorria. Por fin, Por fin, Analía Ligorria. ¿Por qué por fin, Analía? Bueno, crecí siendo la hija de Ligorria, como corresponde y Dios manda. Pará, porque primero vamos a tratar de pensar que hay gente de muchas edades viendo este programa, espero, y si no, bueno, alguna vez lo ven a la repetición. Y por ahí hay algunas personas que desconocen un poquito nuestra historia local y también desconocen ponele, quién fue Ligorria, quién fue tu padre. Sí. Puede pasar, ¿viste? Sí, no. Además, pasa, de hecho me pasa. Soy docente, trabajo con todas las edades y muchos no lo conocieron. Pero papá fue un gran hacedor, muy carismático. Era de las causas perdidas. Todas las causas perdidas, papá las levantaba. Trabajó en la cooperadora de la Escuela de Comercio. O sea, imposible que no se lo conozca, claro, o se lo recuerde. Fútbol, básquet, vóley, lo que quieras. Y era bonachón, era carismático, entonces muy querido, muy reconocido. En el final de su vida es intendente del Dorado, un primer mandato, inicia el segundo y fallece. Sí, me acuerdo. Fallece en funciones. Y bueno, y quedó para la posteridad. Claro, quedó para la posteridad el apellido y además 3 hijas que seguramente decían, son las hijas del intendente. Totalmente, pero además, a mí me toca ser la del medio. Y a diferencia de mis hermanas, la mayor se llama Marión y la más chica Valeria, yo estoy con 16 años cuando él estaba pasando a la vida política. Entonces empiezo a acompañarlo. Pero ¿qué pasa antes? A los 13, 14 empieza la escuela secundaria y mi papá era extrovertido. Entonces él entraba a la Escuela de Comercio y era un tumulto, qué sé yo, mi papá. Era de hablar así fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Y a todas, a las mujeres, ¿qué haces, mi gorda? Le tiraba besos. Yo me quería matar. ¿Te querías esconder abajo de la quería mesa? matar porque los 13 y 14 de aquella época no son los de esta época. Pero igualmente los chicos ahora, viste, cuando nos ven les damos vergüenza. Le damos vergüenza bastante también. Vergüenza. Así pero que, yo me quería matar. O sea que imposible desprenderse de todo eso, obviamente. Y de algo que no me voy a olvidar nunca. Mi papá era muy amigo. En esa época yo estaba en primero, pero los de quinto eran los más lindos de la escuela. Y mi papá era el amigo de los de quinto. De todos los chicos de quinto. Yo me moría de la vergüenza, pero él los amaba, porque además papá tenía una cualidad que yo con el tiempo logré admirar, que era una confianza ciega en los jóvenes. Que siempre me llamó la atención. En mí, yo soy un testimonio vivo de la confianza. Yo a los 14 tenía auto, podía hacer lo que yo quería. O sea, ¿él ciegamente confiaba en los jóvenes o en cómo él había...? No ciegamente, porque no era una persona ingenua. Pero él te daba la posibilidad. Te daba la posibilidad. Y después, a medida que vos ibas golpeándote, él iba corrigiendo. Claro. A través de la experiencia uno iba adquiriendo, digamos, ciertos conocimientos o ciertas pautas de vida. O por ejemplo, él te decía, ¿Y con ¿y eso qué pasó? ¿Y qué pasó acá? Te incitaba a la reflexión. Sí, pero no era un hombre controlador bajo ningún punto de vista. Papá, no, a mí en lo personal, me enseñó todo lo que tenía que ver con la sexualidad, los novios. Era de avanzada. Sí,
Sí, y Pero ustedes venían, perdóname que te interrumpo, porque al final estamos hablando de tu padre, vos dijiste, me quiero desprender, al final voy a hablar de mí, y bueno, sí, indefectiblemente terminamos hablando un poco de él, pero ustedes son oriundos ¿de dónde? ¿Tu papá de dónde? Tu papá era de Villa Dolores, Córdoba, Ajá. y mamá venía, nos tenía en Misiones y volvía a Córdoba. Ah, mira. ¿Cómo es eso? Eternamente enamorados de Misiones. O No, sea, ellos venían circunstancialmente a Misiones. ella venía, tenía la hija que le correspondía y se volvía a Córdoba. ¿Pero por qué? ¿Ustedes vivían en Córdoba? ¿Tenían parientes acá? ¿Por no, eso venían? Claro, acá estaban bueno. mis abuelos maternos, y papá era gendarme, trabajaba en Jesús María. Ah, claro. Y bueno, y después papá sufre un accidente laboral, se cae, le dan de baja y viene a vivir a El Dorado. Y ahí deciden instalarse. Siempre El Dorado fue el territorio santo, digamos, ¿no? Mirá vos. Nunca renunciamos, es decir, desde papá hasta nosotras, que vivimos en El Dorado. Ajá. Marion también vive en El Dorado, tu hermana mayor. No. La mayor está en Posadas, crió sus hijos allá y claro, se y tu fue. mamá era maestra, docente. Mamá era maestra. Claro, porque, y vos ahí decidís, una vez que terminás la secundaria, Dictatorialmente. Dictatorialmente, o sea que ahí no hubo muchas opciones. Yo creo que voy a hacer una salvedad. Hay personas que no se deberían haber casado. Ajá. Ese es mi concepto. Y entre ellos están mis padres. Ajá. Mi mamá fue una gran lectora. Mira. Una mujer muy culta, una mujer que no adoptaba el rol doméstico, por ejemplo. Sí. Mamá no cocinaba, mamá no lavaba, no planchaba. ¿Quién lo hacía? Mi hermana mayor, Marión, siempre fue nuestra mamá, incluyendo todo lo cotidiano lo regía Marión. Ajá. Mi mamá era bohemia. y lo más gracioso es que mi mamá era antiperonista. O anti lo que hiciera mi papá. En realidad era una lucha interna feroz. Feroz, querida, feroz. Y tu papá, peronista, y papá férreo. Era la pata realista de lo ilusionista que era papá. O sea, mi mamá era el dinero, la casa, esto, aquello, y mi papá era el soñador. Bueno, se complementaban. Seguramente, por ahí, en el medio estábamos nosotras conviviendo con ellos, pero tenían siempre muy presente la cuestión de la libertad. Bien, o sea, dentro de esa combinación. Nos criaron para la vida, tal es así que yo siempre recuerdo a los 18, mi mamá me dijo, bueno, vete. Y me hizo un gran favor. Me voy a estudiar a Posadas inglés, porque sabía algo de inglés, no me gustó, seguí psicopedagogía, pero en tercer año comienzo haciendo 2 carreras a la vez. Ese año muere papá, entonces al fallecer papá nos quedamos muy desorientadas. Sí, porque fue bastante... fue una muerte. Sí, fue súbita, ¿no? Entonces empezamos con mi hermana mayor y yo que nos organizamos y era sobrevivir como pudieras. Y en ese momento yo hasta el día de hoy le doy muchas gracias a la señora de Santini que nos enseñó a escribir, a mecanografiar. Yo hasta el día de hoy escribo sin mirar, gracias a Lidia, un saludo a Lidia que mira siempre el programa. Gracias, porque en ese momento papá me había regalado una máquina eléctrica. Claro, tocaba que era lo último. Imagínate, ¿no? Era una cosa de locos. Y las tesis había que pasarlas a máquina. Sí. Entonces yo qué hacía, como estaba en humanidades, cobraba por hoja. Mira.
Está bueno. Tipeaba. Eso. No se me había ocurrido nunca. Sí, querida, el hambre te vuelve ágil. Yo hacía otras cosas, vendía tartas, ponele. No, yo que no cocino pero huevo yo no duro. sabía, tuve que aprender, nunca se me ocurrió. Mirá que yo escribía también sin mirar. Mirá No, vos. pero gracias a él, bueno, y a tantas otras cosas. Viste que la creatividad a veces en situaciones de... Sí. La crisis te permite... Sí. Activar la creatividad. En mi caso, yo eso le agradezco tanto a mi mamá, porque mamá viene de una familia donde son mezcla con gringos. Ajá. Entonces, no son tan emocionales. Claro, claro. Y no te ven a vos como, ay, pobrecita. No, Ajá. ¿viste? Vos podés y vos lo vas a hacer. Sí, Entonces te tiraban a la cancha. ¿Vos crees que eso tiene que ver con la mezcla? Sí, porque mi mamá ni dudaba que yo me iba a poder sostener. ¿Y tu papá era protector o él era más de decir, bueno, hija, éramos muy compañeros. Compañeros, ¿no? Que no es lo mismo que decir protector o sobreprotector. No, mi papá era... Yo tuve dos grandes amores que no me voy a olvidar en mi vida. El primero fue mi abuelo. Ajá, dos figuras paternas masculinas, mejor dicho, masculinas. Mi abuelo Leoncio fue director de la escuela de Hindenburg, 45 años, sin llegar tarde un solo día a Premio Sarmiento. Y yo comienzo mi escolaridad con él, porque mi mamá trabajaba y me mandaba a la escuela, a la Hindenburg en ese momento. ¿Hiciste la primaria en la Hindenburg? Por supuesto. ¿Y algo de alemán hablas? Sprechen, algo, bueno, bien, me arreglo, Sí. como Dios manda, pero tuve la grata experiencia de tener amor. Mis tantes, tante Loren, tantería, en el jardín y después las maestras, han sabido conjugar las dos cosas, la disciplina y el afecto. Qué difícil, ¿no? Que lo tenía mucho la gente de antes, los docentes de antes, sabían poner un límite, no se le movía un solo pelo, pero vos no dudabas del afecto. Claro. Y hoy, por ahí, inclusive con los adolescentes se ve mucho que hay que pedirle permiso para ponerle el límite. Es verdad. Y ver si cambia la carita de siempre alegre. Es una estupidez. Sí. Entonces vos le preguntás, ¿te puedo dejar salir? No, hermano, estamos todos locos. ¿Viste? A ver, cambiado y que no las cambie cosas. la cara porque, por Dios, entra en crisis la familia. ¿Viste? Sí. Y nosotros, se han por cambiado ejemplo, los roles, ¿no? Los padres cumplen otra función hoy en día que no sé muy bien cuál es. No sabemos. Bueno, pero estamos es toda en una eso. metamorfosis social con respecto a las familias, las formas, los modos, la educación. Y bueno, y ahí estos conceptos que vos estás vertiendo ahora tienen mucho que ver con tu profesión también, la de psicopedagoga y todo eso que vos observás. Sí, yo he logrado ver, primero por experiencia propia, un rol docente de alta calidad, sin perder el afecto, sin perder el respeto, porque nunca realmente en esos 7 años, porque en esa época no había secundaria en la escuela Hindenburg, las tantes y las maestras tenían una cultura general muy amplia. Claro, lo que pasa es que el respeto se ganaba, o el respeto, digamos, se merecía, por decirlo de alguna manera, a través de el conocimiento, a través del cariño, no de los gritos, no de las sanciones. Creo que no sé. No, era muy raro ver una maestra desbordada en mi época, era raro. Tendrían otros problemas, pero ese no. Sí, por ejemplo, yo tuve la suerte, y por eso yo lo quise tanto a mi abuelo. Yo tenía 3 años y mi abuelo me enseñó a leer. Claro. Bueno, pero tenías un contexto en donde la docencia era algo que estaba valorado, digamos. Y mi mamá era sumamente estricta, nos hacía leer 7 libros por mes. 7, mi abuelo tenía una librería, y vos te sentabas... No tenía por dónde escaparte. No había por dónde escaparse. Librería, maestra, director, no había televisión, o sea, si había, no sé, no la teníamos nosotros. Entonces llegaba a las 7 de la tarde y vos te sentabas y tenías que contar todos los conocimientos adquiridos durante
Tenías que charlar, tenías que interactuar con los miembros de la familia. Así, a los 7 años, yo leí la historia de Mao Zedong. Claro, uno leía cosas que por ahí hablas, perdón, o sea, no quiero sin desvalorizar a los chicos actualmente, pero te miran como diciendo, ¿y eso qué es? Viste que vos hay cosas que vos te parecen que son tan naturales, tan normales y no están así. Y es un rol familiar, es una responsabilidad familiar. Sí, bueno, pero la tecnología ha suplido todo eso. Sí, bueno, mi sobrina Constanza, ella lee, y lee casi igual que yo. Lee bueno, por un eso libro te por digo, mes. Tiene cierta rigurosidad. Se aprende con el ejemplo. A ver, si vos tenés tu mamá que está todo el tiempo con el celular, o qué sé yo, también la... Claro, qué loco eso que nos olvidamos por ahí, que en realidad se aprende a partir de lo que vos observás, ¿no? De lo que escuchás que te dicen tus padres. O de aquella figura que admirás. Por ejemplo, de mi abuelo, yo admiraba el silencio. Era un hombre de silencios prolongados, vos nunca sabía mucho lo que pensaba, pero él te miraba o te decía la palabra justa. Claro. Y con mi abuela y con mi abuelo yo hago toda la secundaria porque yo me iba a la casa de ellos a estudiar, y mi abuelo era un tipo que me decía lo justo y necesario. No me agregaba demasiadas cosas. Claro, Analía, y entonces, bueno, vos con todo este contexto obviamente terminaste en algo que estaba relacionado con la educación. Sí, sí. Y lo vuelvo a elegir 1000 veces. ¿Lo volvés a elegir? ¿No lo reemplazarías, por ejemplo, porque también tuviste un coqueteo, por decirlo de alguna manera, con la política? Sí. Fuiste diputada. Pero ahí yo venía malentonada. ¿Sí? Te voy a comentar por qué. Yo me recibo, empiezo a conseguir trabajitos y me encuentro con una amiga que es Analía Margalot. El abuelo es el primer... hizo el primer mapa de Misiones. Ah, mira, qué interesante. Y a ella le gustaba vivir en Londres y en la Argentina. ¿A ella? A ella. Ajá. Entonces, imagínate yo, 21 años. Le digo yo a ella, ¿cómo haces? Porque la Argentina siempre vivió el problema económico. Siempre. Por lo menos yo. Siempre, sí, la crisis siempre. Siempre por vivimos lo en menos, estado de crisis. A mí siempre me costó la cuestión económica. Sí, a todos. Y me dice, mira, yo te voy a explicar cómo vos podés hacer para viajar. Ah, mira. A lo mejor me sirve, a ver si... Me explicó mochila, y en ese momento yo trabajaba en la escuela normal, en la escuela de comercio. ¿Dando clases? Sí. ¿Y clases de qué daba? Filosofía, epistemología, después daba ciencias de la educación. O sea, estabas con varias horas en distintas instituciones. Sí, pero ganaba lo que seguimos ganando ahora. O sea, no era... Hola. No era que yo podía saltar a Europa. Sí, ¿no? Pero ella me dijo, bueno, mira, un día me voy a la casa, no tenía nada. Una heladerita, un colchón, libros y nada más. Entonces, ella. Entonces yo dije, si yo quiero ir, voy a tener que hacer lo mismo. Claro. Priorizar. Y a los 21 empecé a viajar. Qué lindo. A los 21, con ayuda de mi mamá, un poco. Bueno, primero me fui a Europa. Estuve varios años en Europa, yendo y viniendo a Europa. Vos querías hacer lo que hacía tu amiga, yendo y viniendo. ¿Y qué hacías en Europa? ¿Trabajabas también? No. ¿O te ibas a recorrer? No, sí. ¿Y sola? Sola. Mochilera, era de avanzada. Sin celular, sin nada. ¿Cómo hacíamos? Con el cospel y la llamada. Hola, estoy viva. Cortaba. Bueno, y ahí les mandé una foto donde estoy en el Grecia. segundo bloque las vemos a la foto. Ah, bueno. Así es. Bueno, y después sí ya fui más veces a Estados Unidos porque era por el inglés. O sea que te viajaste casi todo, digamos. Viajaste un montón. Viajé bastante. Y a esto voy. Cuando sale la cuestión de la política, yo venía malentonada. ¿Por qué? Porque tenía un título, porque había recorrido varios lugares. Dejo de viajar cuando comienzo a estar en la actividad política. Y esa soberbia que te da el conocimiento, que te hace creer que vos podés
hacer todo. Claro, sí, sí, sí. Que vos podés hacer todo. Y no es tan así. Y no, por supuesto. La humildad es algo que se aprende a los golpes, ¿viste? Bueno, entonces cuando surge yo dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, pero también esa es la otra cuestión, decir por qué no, porque de repente una persona formada, que tenías una visión global de las situaciones en general, que habías vivido varias experiencias con culturas diferentes, eso te da cierta experiencia o cierto respaldo para un En cargo. eso me fijé yo. Sí, Pero ¿qué pasa? No te fijas el costo que vos tenés que pagar por estar en ese lugar. es muy alto. Es altísimo. Bueno, era alto, no sé si ahora... Sí. Es un costo, sí. Sí, si te interesa tu familia, Sí, sí, sí. si sí. te interesa tu vida, porque vos pasás a entrar en un ritmo que es vertiginoso. La gente que está en política prácticamente no está en su casa. Mi mamá se enferma de cáncer, prácticamente yo terminando el periodo mío de diputada, y en una de las internaciones de mi mamá nos juntamos las 3 hermanas. Y empiezan, viste, como cuando estás en terapia, que son horas y horas de espera. Empiezan a charlar. Y empezaron las chicas, mis hermanas. ¿Viste el bautismo de la hija de mi otra hermana? Yo nunca estuve. Claro. ¿Viste que fulana de los primos se casó? Ni enterada. Claro. Y ahí digo, ¿qué es lo que es importante para mí? Exactamente para vos. Para mí. Porque Que yo tenías estaba que viendo, priorizar. yo estaba viendo que mi mamá se moría y que yo me había perdido un montón de tiempo y experiencias con ella, y que sí, obviamente agradezco, porque lo que yo aprendí en esos 4 años de diputada, a nivel intelectual, a nivel personal y humano, lo rescato como un valor enorme. Pero perdí mucho de mi familia, perdí presencia en mi familia. Claro. Y fue el momento en que dije, bueno, ¿y yo? Porque está bien vivir para afuera. Vos sos docente, sos enfermera, está bien, pero en algún momento vos tenés que volver a tu casa. Sí. ¿Y en tu casa quién está? En mi casa seguía la heladera vacía, porque nunca cociné. Y no tenías tiempo. Plantas ni para hacer las muertas, plantas muertas, perros y mucha gente desconocida, que yo me vinculaba por una cuestión laboral. Claro. Entonces, ahí es donde digo, bueno, basta. Claro, te pusiste un punto de inflexión así crucial, viste eso, por ahí si te hubiera apasionado sobremanera, hubieras buscado la forma de congeniar las dos cosas, pero yo pienso que cada experiencia es cada experiencia, porque hay gente que tiene, para mí, otras actividades y tampoco ve a su familia mucho, ¿no? Pero la política vos decís que es algo que te absorbe, aparte te expone. Te expone. ¿Vos pensás que también te llamaron porque eras ligorria? Seguro. Ajá. No creo que hayan visto otra cosa. Dijeron, ¿Qué otra vamos cosa? a ponerle a la de Ligorria porque es la hija del intendente. Pero yo tenía así. lo mío. Yo Sí. siempre tuve lo mío. Sí, sí, sí. Pero se agregaba el plus del apellido. No, seguro que sí, porque a mí nunca me llamaron. Así que seguro que vieron alguna cosa. Y además descubrí que hay otras formas de hacer cosas sin tanta exposición. Claro, más perfil bajo. Y sabiendo que uno lo puede hacer y dejar sentado una huella en algún lugar sin que tenga que haber un compromiso full time. Claro, claro. Lo que pasa es que a veces requieren y vos ahí, después de esta situación con tu madre, tu familia, dijiste, bueno, la política hasta acá llegó en mi vida, porque vos habías militado con tu padre o estabas ahí a la par, o sea, vos militaste. Cuando yo entro a la Cámara, que entro en la época que estaba Elisa Heidinger, que en paz descanse, le mando un beso a la familia, Cristina Firpo, Estela Peso, de las mujeres, ¿no? Sí, Orlando Gil Navarro. Para mí era mi casa. Claro. Y yo siento, hasta el día de hoy, me pasa que yo siento, crecí con ellos. Sí, sí, sí. Para mí, que fuera de otro partido, no importa, es obviamente. Era más interesante. Casi me matan
porque la vez que yo voy a asumir que te dan el diploma, Sí, te sí, saludan, te dan unos besos, yo me siento en la bancada radical. Despistada. Me querían matar, vení para acá, pero yo me había encontrado en ese momento, creo que era con Lozada. No Y me te acuerdo. pusiste a charlar. Por supuesto. Obviamente, como corresponde. Porque todos me decían, pero ¿cómo estás? Yo tenía 29 años. Pero qué bárbaro, qué buena experiencia, Analia. La verdad que una vida súper rica. Agitadita. Sí, agitadita, pero vale. Sí, Fíjate que cuando vos sí. empezás a contar todas estas cosas, decís, la pucha, todo esto lo hice yo. O sea, y no te quedaste con las ganas. Eso está bueno. No. ¿Entendés? Pero ¿por qué? Te voy a contar, mira, algo que no conté Para, nunca. antes que me cuente, te quiero hacer una pregunta. Vos me estás hablando de Estela Pezo, de Cristina Firpo y de otras mujeres que también antes estaba mi mamá, creo. Había muchas Sí. mujeres participando. Sí. Y no había- o sea, que la mujer ya estaba participando. Después el cupo de la... O vos decís que ahora es más, digamos, está más naturalizada la participación en política y en funciones en la mujer. ¿Vos tuviste problemas como mujer? No. Por ser No. mujer, digamos, vos te sentiste discriminada, o te Pero yo sentiste- tampoco- o no yo- te diste cuenta por la edad. A ver, yo tampoco soy el prototipo De la femenino. mujer, claro. Yo Ah, no vos no soy te- el prototipo femenino. A mí me cuesta mucho hablar de la mujer, porque cuando vos hablas de la mujer, hablas de ciertas sutilezas, ciertas No, pero cosas. es un estereotipo. Es un Es un estereotipo que se fue yo no lo- modificando también Yo con el nunca lo tiempo. tuve. Claro. Yo tengo un carácter. No, aparte que por con lo que me sí- decís de tu mamá y toda esa estructura familiar muy peculiar que te permitió por ahí hacer un montón de cosas que si hubieras recibido otro mandato no te hubieras animado. A mí me Pará, que tengo que cortar. Tengo que cortar y bueno, con esta interesantísima charla y todos te estamos conociendo un poco más, nos vamos al segundo bloque y enseguida volvemos.